Soy Ángel Valderas Puga, ya he estado aquí varias veces en la 4TV, profesor recién jubilado de las Facultades de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro. Mira, como su nombre lo dice, a ver, la INPA es una asociación canadiense, aunque el premio se dio en Berlín. Eh, es una asociación que se dedica, tiene que ver con la administración de megaproyectos. Yo soy de formación ingeniero civil. Tú puedes construir una casa si tienes el dinero, digamos, para pagar de manera regular a los albañiles, etcétera. En 3 meses construyes una casa, desde los cimientos. Una refinería no. Yo veo muchos documentales, National Geographic, por ejemplo, megafábricas. Ya cuando hablamos de obras de infraestructura, cuando le pones el mega, quiere decir que son obras que no vas a construir ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Una refinería del tamaño de Dos Bocas se lleva a la construcción de 5 años, de tamaño de Dos Bocas. Hay refinerías pequeñas que te pueden procesar 20,000 barriles diarios. Dos Bocas estamos hablando del tamaño de Salina Cruz, 340,000 barriles diarios. Hay refinerías que pueden procesar 700,000 barriles. Si ya Dos Bocas entra dentro de la categoría de megaproyectos, estamos hablando de refinerías, yo considero término medio grande, procesar 350,000 barriles, ¿no? La más grande en el mundo te procesa 1,000,000, pero hay una en el mundo. Estamos hablando de la construcción de grandes buques que te transportan miles de contenedores. Estamos hablando de grandes presas, como en China. Estamos hablando de túneles, estamos hablando de grandes puentes, estamos hablando de grandes edificios, arriba de 400, 450 metros de altura. Esas son las mega obras. Entonces, primero, cosa interesante, concursan 152 proyectos. Bueno, agrego puertos, aeropuertos, trenes, 152 proyectos. Y pasan a la segunda fase solamente 17. Nada más. O sea, prácticamente un 10%, y el 90% de los otros megaproyectos en todo el mundo, en Canadá, en Europa, en Asia, se quedan fuera. Para mí, el hecho de que Dos Bocas hubiera pasado en esta primera fase dentro de los 17 sería una cuestión de reconocimiento de esa obra. Pero no solamente pasó a los 17. De esos 17, pasaron 3 a la semifinal. 3. Y Dos Bocas entró dentro de esos 3. No ganó, quedó en primero o segundo lugar, pero quedó en tercer lugar. Pero ya entrar dentro de los 3, no de 17, de 152, quiere decir que a nivel internacional, no el gobierno de México, que se pudiera pensar que distorsiona, no Morena, no la 4T, no youtubers afines a la 4T, no, a ver. Estos son organismos internacionales muy serios que no se van a quemar dándole premios a proyectos patito, porque además no tiene que ver, no son proyectos que hayan hecho los canadienses, ¿no? ¿Qué reconocen en un proyecto de este tipo? No sé si lo tomaron en cuenta, pero es muy importante la época en la que comenzó la refinería. Hay que tomar en cuenta que Andrés Manuel López Obrador toma posesión hasta el 1 de diciembre de 2018. O sea, prácticamente yo digo que comenzó a gobernar en 2019. Se tuvo que hacer un proyecto, un año mínimo, para decir, a ver, de que había necesidad de una refinería, eso nos lo dice simplemente el hecho de que en este país los gobiernos del PRIAN nunca jamás produjeron gasolina, diésel, queroseno suficiente para el transporte de personas y mercancías. Este país, en los últimos 10, 20 años, requiere 1,400,000 barriles diarios de petrolíferos.
Se habla de petrolíferos para incluir gasolinas, los tipos de gasolina, diésel, queroseno para los aviones. Entonces ya, todo este concepto de petrolíferos que vienen de la refinación. 1.400.000. Es un concepto muy sencillo. Mira, es como ayer a la presidenta le preguntaron que por qué se importaban medicinas de la India. Hace 2 años, son datos de hace 2 años, la India le proporcionaba a Estados Unidos la mitad de los precursores químicos para la fabricación de medicinas, la mitad. Es decir, Estados Unidos de todo lo que necesita, la mitad lo compra en la India. Son los principales productores en el mundo, junto con China. Pues todo el mundo le compra. ¿Por qué los gringos nos compran aguacates? Pues porque no tienen aguacates suficientes para su población. ¿Por qué nos compran jitomate y fresa? Exactamente por lo mismo. Entonces acá es lo mismo. Si tú necesitas 1.400.000 barriles diarios y tú no los produces, los tienes que comprar fuera. Andrés Manuel lo tenía muy claro desde 2005 en su plan alternativo de nación, en tener la soberanía energética para no tener que comprar del exterior gasolinas. Cuando se va el PAN y el PRI, estábamos importando 600.000 barriles diarios de gasolinas y 240.000 barriles diarios de diésel. Es decir, de tu 1.400.000, 850.000, más de un 60%, los tenías que comprar en Texas. Aquí en México la oposición hace un escándalo, lo hicieron escándalo con el Tren Maya, con el aeropuerto Felipe Ángeles, todas las obras de construcción de la 4T hacen un escándalo. Pero regresando, una dificultad en Dos Bocas es que se nos vino la pandemia de COVID y eso es algo inédito. Por primera vez en la historia de la humanidad, alguien comenzó a construir una refinería, que es algo complicado. Ya señalé, del tamaño de Dos Bocas, 5 años, 5 años. Y además van en fases y no entran en funcionamiento inmediatamente. Pero ¿por qué la pandemia fue importante? Porque fueron 2 años. Y la pandemia detuvo todas las cadenas de aprovisionamiento en el mundo. Había miles de contenedores detenidos en Asia, miles de contenedores detenidos en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil. Miles. Todo se paró. Pero la construcción de Dos Bocas no. Porque en realidad Dos Bocas comienza a construirse junto con la pandemia. Entonces ve la enorme dificultad de planeación del equipo encabezado por Rocío Nale, que es una a la que les debemos de agradecer. Ese premio yo lo veo también para Rocío Nale, pues porque dirigió el proyecto. Ahí está el ingeniero Felipe Ocampo Torrea, jubilado de Pemex, que también fue de los que encabezó este proyecto, ya de edad avanzada, y aún así hicieron el gran proyecto. ¿Qué fue? Un enorme esfuerzo de planificación. Hay que tomar en cuenta que en ningún lugar del mundo tú puedes construir una refinería solamente con proveeduría local. Pues yo, porque en ese tiempo, pues todavía daba clases en el TEC y en la universidad, yo siempre les pedía a mis estudiantes que vieran los videos donde explicaban el avance del Tren Maya y la refinería. Desde el punto de vista de la ingeniería, era una chulada. Son estructuras muy complicadas. Por ejemplo, para el dragado se tuvo que traer una compañía holandesa porque son los mejores. Países Bajos viven debajo del mar, han tenido que crear compañías, recursos humanos para sobrevivir con tierras debajo del mar. Son muy buenos en ingeniería hidráulica, ¿no? Equipos que se hicieron en Italia, equipos que se hicieron en India, en China, en Corea, en Estados Unidos, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro. O sea, toda una complejidad enorme. Ahorita se está terminando, le va a tocar a la doctora Claudia Sheinbaum inaugurar la coquizadora de Salina Cruz, que es para transformar combustóleo, que es muy contaminante, en gasolinas. O sea, un producto residual que contamina, pues lo vas a transformar en gasolinas. Para eso son las coquizadoras. Bueno, pues parte de esas estructuras, la industria metal mecánica en Querétaro.
O sea, y veíamos en la carretera estas grandes piezas que tienes que armar para poder construir la refinería. Entonces, fueron 2 años de pandemia que dificultaron el proceso de construcción de la refinería. Para mí el premio es un reconocimiento, así como el AIFA, que ganó un premio de arquitectura en Francia, que es un reconocimiento de la solución arquitectónica de arquitectos a nivel mundial. En este caso, gente que entiende que puede comparar la dificultad técnica entre construir una megapresa contra una refinería o contra un gran edificio. ¿Por qué? Porque lo que comparan son las soluciones técnicas. Y Dos Bocas es una refinería de vanguardia, es algo que el país necesitaba. Y bueno, yo he escuchado a la oposición decir estupideces. Es que no quedó en primer lugar. O sea, digo, en tercer lugar, o si hubiera quedado dentro de los 17, o si ni siquiera hubiera participado, yo les preguntaría a la oposición en qué lugar quedaría la refinería de Borolas, la barda de la refinería Borolas de Felipe Calderón, si se mete a concursar. O sea, todos los que viajamos entre Querétaro y Puebla, que pasamos por el Arco Norte, vemos ahí esa triste barda que los panistas no fueron ni siquiera capaces de construir una barda. Es más, yo he retado mucho a gente del PRIAN a que me digan cuáles fueron las grandes obras de 6 sexenios del neoliberalismo. Hicieron un escándalo porque se canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Y yo me pregunto, ¿les interesaba tanto ese proyecto? Tuvieron un sexenio, pero no pudieron. Andrés Manuel en un sexenio construyó 2 aeropuertos internacionales, uno que ganó el premio en Francia, el AIFA, Tulum. Construyó un tren que ni Alemania tiene, porque es un tren de 1.500 kilómetros de longitud. Alemania no puede tener un tren de ese tipo porque la distancia de su frontera sur a su frontera norte son 1.000 kilómetros. O sea, no pueden tener, ni Francia, ningún país europeo puede tener un tren de 1.500 kilómetros. Nos tendríamos que ir a Eurasia, ¿no? Por ejemplo, a Rusia. Eh, constru construyó el corredor logístico de Salina Cruz a Coatzacoalcos en un sexenio. En un sexenio. Entonces, la oposición, el gran problema que tiene es que ya los vimos gobernar. Y entonces yo siempre les pregunto, vamos a comparar, no me vengan a salir con la estela de luz en la que se gastaron 1.000 millones, porque esa barda de una refinería nunca construida nos costó a todas y todas 12.000 millones de pesos, una mugrosa barda. Esas fueron sus grandes obras. Fíjate, el aeropuerto de Texcoco. Tuvieron 6 años para hacerlo. China construyó en esos 6 años un aeropuerto equivalente al de Texcoco en volumen, número de pistas, etc. Pero eso sí, 3 veces más barato, que el que estaba presupuestado aquí. Si les interesaba tanto, habrían podido haber heredado a Andrés Manuel un aeropuerto al 60%. Es exactamente lo mismo que el tren rápido México-Toluca. Lo presupuestaron en 30.000 millones. Se gastaron el doble, 60.000 millones, pero no construyeron el tren. Lo dejaron a una tercera parte. O sea, te gastas el doble y solo construyes una tercera parte. ¿Quién está terminando? ¿Quién va a inaugurar ese tren ya definitivamente? La doctora Claudia Sheinbaum. Pero Andrés Manuel le dio el jalón enorme. Claro que entonces ya no te vas a gastar ni 30 ni 60, sino 90.000 millones. Entonces, esto muestra quizás un poco de envidia, un poco de frustración, porque Andrés Manuel no tuvo el dinero de los excedentes petroleros que tuvo Vicente Fox, que tuvo Felipe Calderón y el mismo Enrique Peña Nieto. Porque hubo años en los que el precio del barril de petróleo subió a $100, y en México, en ese tiempo, producir un barril de petróleo costaba, contando la corrupción del sindicato de Pemex, la corrupción de los directivos de Pemex, todo,
te costaba $20 y lo vendías a más de 100. Ganancia mínima, 80 dólares por barril. Y en ese tiempo con Fox, no se nos olvide, se estaban exportando 1.700.000 barriles diarios. 1.700.000 diarios y te ganabas $80 por cada uno. Estamos hablando de 17, 20, 160 millones de pesos de ganancia diaria. Hoy ganas 160 millones, mañana ganas 160 millones. Yo este ejercicio lo hacía con mis estudiantes de ingeniería, porque les decía, a ver, chavos, les voy a dar 160 millones de pesos. ¿En qué se los gastan? Pues tú veías, me voy a comprar un Lamborghini, un Ferrari Testarossa. Ya, órale, vamos a ver cuánto sale. Pum, te sobran tanto. Pues es que me compro una residencia con alberca. Sí, va, pum, pa. A ver, te has gastado 30%. Y apúrale porque mañana vas a recibir otros 160 millones. ¿En qué se invirtieron? No se sabe. Mira, es verdaderamente patético. Yo discuto mucho y será un tema muy interesante sobre las energías renovables, porque esta narrativa chafa, muy chafa del PRIAN, de que no, nosotros somos amigables con el medio ambiente, nosotros nos interesa las energías limpias. Mira, sería como para agarrarlos de la oreja, ¿no? Darles un zape y primero explicarles que no hay energías limpias. Ya, eso es lo primero. El término correcto es renovables, porque hay una huella de carbono que deja la energía solar, la energía eólica. Pero yo me pregunto, ¿les interesaba a ellos tanto realmente la energía eólica y solar? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando se fueron de la matriz energética de México para generar energía eléctrica, la materia prima, el 60% era gas natural, un 10% petróleo, redondeando, y un 10% energía hidráulica. Entonces, ¿dónde quedó la solar y dónde quedó la eólica? Dejaron un triste 5% de solar, de eólica, y un 3% de solar, 2%, 7%. Y las energías eólica y solar comenzaron a explotarse por ahí desde 1985. O sea, estamos hablando que si a los panistas les hubiera interesado, cuando llega Vicente Fox, estamos hablando de tecnologías ya maduras con 15 años de antigüedad, ¿eh? Y vas pasando. Va a pasar un sexenio y ya son 21, pasa otro sexenio, son 27. Hoy la 4T les pone el ejemplo. Dos bocas, las dos coquizadoras, la de Tula, la de Coatzacoalcos, el Tren Maya, el corredor logístico, y el Plan Sonora. 6 parques fotovoltaicos que Comisión Federal de Electricidad en época del PRIAN no construyó. No construyó porque somos un país que es muy adecuado en términos de radiación solar. Y más el norte, ¿no? Nos acabamos de estar en Baja California Sur y sí sientes la radiación. No es casual que la doctora Claudia Sheinbaum tiene el proyecto de 2 plantas termosolares. Ojo, ¿eh? En México no hay ni una sola planta termosolar. Esas plantas termosolares son mucho más eficientes que los paneles fotovoltaicos. ¿Quién los va a construir? La 4T. O sea, proyectos verdaderamente ecológicos, la 4T. Plan Sonora son 6 parques fotovoltaicos, el más importante de América Latina, que los va a construir CFE. Y entonces yo también a la gente que apoya al PRIAN le digo, a ver, ¿cuántos y dónde están los parques eólicos que construyó el PRIAN? O los fotovoltaicos. Prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque se van al Istmo de Tehuantepec, que es la mejor zona del país para generar energía eléctrica a partir del viento, pero no lo hace CFE. Se le entregaron a grandes transnacionales españolas, se fueron a traer a Iberdrola, a Natur y a Fisterra, a Acciona, y les entregas la parte más rica de tu país
en términos del viento. Luego viene por acá Tamaulipas, pero también la concesionaron a empresas extranjeras. Yo recordaba hoy en la mañana en un programa, colaboro con el noticiero en redes, porque la presidenta recordó que mañana, 27 de septiembre, es el 65 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. Y yo recordé la carta que Andrés Manuel exhibió mucho tiempo, fechada un 27 de septiembre, por un presidente priista, totalmente opuesto a Vandalito Moreno, Adolfo López Mateos, en donde decía: pueblo de México, les devuelvo la electricidad, nada más que aguas, aguas, cuídense, no se confíen. En el futuro van a llegar una bola de traidores a la patria que van a tratar de revertir los procesos de nacionalización del petróleo y de la energía eléctrica para servir a intereses extranjeros, y son traidores a la patria. O sea, el primero que les dice a Vandalito Moreno, a los Moreira, a Carolina Villano, que son traidores a la patria, es un presidente del PRI. Y Adolfo López Mateos decía al final de su carta una cosa muy seria. El proceso de industrialización de México no tiene por qué estar asociado a que tú entregues la riqueza energética a extranjeros. ¿Por qué tiene que ser así? Incluso él contaba que cuando algún mandatario extranjero le decía: oye, hay chance de entrar a tu sector energético, López Mateos les decía: no, pero a nosotros sí nos interesa entrar al tuyo. Oye, yo a mis estudiantes les contaba siempre la venta de un Ocal, tercera petrolera norteamericana en su momento, cuando China dice: yo la compro, pago en cash y pago 20% más de lo que la están vendiendo. Se la vendieron a China, era China National Offshore Company, CNOOC, ¿no? Detuvieron la venta diputados y senadores norteamericanos del Partido Republicano y del Partido Demócrata, porque ahí nada más hay dos partidos, y impidieron la venta por cuestiones de seguridad nacional. O sea, ese Adolfo López Mateos es tremendamente actual. El neoliberalismo vivió, escuchaba al secretario del Trabajo, Marat, lo dice Andrés Manuel, lo dice Claudia Sheinbaum, de esta cantaleta de que si tú aumentabas el salario mínimo, se iba a provocar inflación. Entonces no aumentamos el salario mínimo. Y en el sector energético decían una tontería. Entre ellos, por ejemplo, el señor Ricardo Anaya. Esto es muy actual, porque es el coordinador de senadores del Partido Acción Nacional, que son traidores a la patria, los del Partido Acción Nacional. A mí me da mucha risa porque cuando votan en contra de la ley de la industria eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, se hizo toda una campaña en donde se les decía que eran traidores a la patria. Y andaban de chilletas. Es que me dicen traidores a la patria. Y como tenían un poder judicial de su lado, prohibieron llamarles traidores a la patria. A mí me tocó un debate sobre ese tema, siempre desequilibrado, porque en los medios de comunicación que antes eran chayoteros, siempre desequilibrados. Dizque para ser equilibrados, me ponen aquí a un diputado federal del PAN, a una exdiputada federal del PRI y yo. Y en aras de ser equilibrados, a ver, tú hablas 10 minutos, tú 10 minutos, tú 10 minutos. ¿Cuál es la realidad? El PRIAN habla 30 minutos. Y si encima pones al conductor del lado de estos dos, y terminó el comercial, pues no es la 4TV. Oigan, espérense, vamos a comercial, pero en vivo el programa. Bueno, en lo que vamos a comercial, el diputado federal, las dos se quejan con el conductor. Es que salimos a la calle y nos gritan que somos traidores a la patria. ¿Quién sabe? Ay, sí, qué agresón los de Morena, etcétera. Yo no dije nada porque era el receso. Regresamos, la transmisión en vivo, y me toca a mí. Me volteo y le digo al diputado federal, incluso con el dedo: eres un traidor a la patria. Ya en vivo. Yo nada más vi la cara del conductor porque lo tenía enfrente, lo tenía a mi lado. Le digo: ¿cuánto te pagó Iberdrola? Porque tú votaste a favor de los intereses de Iberdrola. Ahora, tú debes de saber que el negocio de Iberdrola en España
está muy asociado a sobornar a integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ahora, si tú votaste a favor de Iberdrola sin que te dieran nada, pues fíjate así. Y si te dieron, pues lo hiciste por dinero. En cualquier caso, eres un traidor a la patria. No contestó. La del PRI, mira, mejor se fue así. Porque regresamos a esto. Es López Mateos todavía esa vertiente de la Revolución Mexicana, nacionalista. Nacionalista no quiere decir ser xenófobo, es poner en primer lugar los intereses de tu patria. Te pongo otro ejemplo, porque esto no es de México. Por un lado tenemos a Friedrich Merz y por otro lado tenemos a Angela Merkel. Bueno, Angela Merkel de derecha, CDU en Alemania, siempre defendió los intereses de Alemania y a los presidentes gringos, a Biden, a Obama, al mismo Trump en su primer periodo, cuando le decían, tienes que comprarnos a nosotros petróleo y gas, ella decía, no, se los compramos a Rusia. Y ahí están los dos gasoductos Nord Stream, que por cierto, hoy se cumplen 3 años de la voladura de uno de ellos. Hoy, en un día como hoy, 26 de septiembre, los gringos, lo dice Seymour Hersh, volaron uno de los gasoductos Nord Stream. Bueno, esa era Angela Merkel, dijo no, porque ¿qué querían? Que detuviera el proyecto. Angela Merkel dijo no. Friedrich Merz, no, pues ahora le tienen que comprar gas licuado a los gringos. Esa es la política del PRIAN, porque nos contaron, nos decían que salía más barato comprar la gasolina en el extranjero que producirla en México. Yo me pregunto cómo caracterizan el ser más barato, porque Dos Bocas da empleo en México, la gente no tiene que emigrar, no tienes que irte a Houston para trabajar en el sector petrolero, tienes Dos Bocas. Dos Bocas tiene una cadena de aprovisionamiento, tienes una pequeña serie de fábricas que surten a Dos Bocas, mucha, por eso decía, parte de la industria metalmecánica en México, en muchos estados de la República participaron en la construcción de Dos Bocas. Eso le dio trabajo, por ejemplo, a exalumnos míos que sin ir a Paraíso Tabasco, en realidad ellos, desde Querétaro, otros desde Monterrey, desde Guadalajara, participaron en la construcción de Dos Bocas. A eso agrégale incluso hasta pequeños restaurancitos o cocinas económicas. O sea, tienes por un lado esa actividad económica y la otra, dejas de comprar en el exterior. Eres más resistente. El caso es cuando tú dependes, imagínense un Donald Trump versión 2.0 que nos hubiera agarrado sin Dos Bocas, con 800,000 barriles diarios que nos venden, y que Donald Trump hubiera hecho lo que hizo Greg Abbott en febrero de 2021, gobernador de Texas, y que Donald Trump dijera, aranceles, y si no, les dejo de vender gasolina y diésel. Nos paralizan el país. A nivel internacional, el 92% del transporte de personas y de mercancías es utilizando petrolíferos. 92%. No es que sea la mitad, los coches eléctricos, no, o sea, 92% es petróleo, derivados del petróleo. Por lo tanto, si yo te cierro la llave del gas, como lo hicieron los gringos con el gasoducto Nord Stream, meto a tu industria de rodillas porque es el principal energético. Si yo le cierro la llave del gas a México, donde el 60% de la electricidad viene del gas, te paralizo el país, fue lo que hizo Greg Abbott. Eso nos costó 134,000 millones de pesos, 3 días y medio, sin que nos vendieran gas los gringos. Oblígame, perro. O sea, ¿qué le podíamos decir a Greg Abbott? Greg Abbott dijo, no les vendo gas porque lo necesito. Así es que ya, olvídense. Oye, tengo paralizadas la industria de 6 estados de la República. Tengo apagones en 23 estados de la República. Tenemos temperaturas extremas, no tenemos calefacción. Greg Abbott
Dice, pues no. Entonces, en esa situación, yo me imagino un Donald Trump agresivo, nos paraliza el país. O sea, no puedes comer melón, no puedes comer lechugas, o sea, te paraliza todo, porque cuando se habla de transporte, coches eléctricos, se les olvida que más del 90% de la mercancía en el mundo se mueve en barco, que utilizan diésel. Y si tú compras en Amazon o compras en Mercado Libre y compras un producto que te llega en avión, estás usando queroseno y el queroseno viene del petróleo. O sea, cuando los ecologistas dicen, ay, es que nosotros, a ver, yo le preguntaré a cualquier ecologista, ¿cómo te mueves en Ciudad de México entre Indios Verdes y la UNAM? ¿Te mueves a pie? A ver, sí, realmente te mueves a pie. Ah, no, es que uso bicicleta. ¿Y en bicicleta te vas a Pachuca? ¿En bicicleta te vas a Toluca? O sea, en bicicleta, quiero verte en bicicleta subiendo a la Sierra Gorda de Querétaro, a ver si es cierto. En motocicleta, ok, ¿y cómo llevas a tu suegra y a tus hijos y a la mascota? No, pues en coche. Ahora, ¿tu coche es eléctrico? ¿Es Tesla, modelo S? ¿Eres un ecologista que tiene 1 millón de pesos para comprarse un coche eléctrico de ese tipo? Y ahora, ¿te vas a mover por el país sin carga eléctrica? O sea, es una serie de tonterías, pero que vale la pena exhibir. Dos Bocas era una necesidad para este país para tener soberanía en petrolíferos. Se está recuperando la industria petroquímica. Eh, Dos Bocas, como ya es una refinería de nueva generación, está produciendo combustibles más amigables con el medio ambiente, menos contaminantes. Y yo recuerdo mucho una foto de Greenpeace con unas canoas, una lona amarilla, enfrente de Dos Bocas, protestando por la construcción de Dos Bocas. El cambio climático, la temperatura del ambiente. Y yo sigo retando cada vez que yo decía a Greenpeace, pues que yo me quería echar un debate con los meros machuchones de Greenpeace sobre Dos Bocas. Y les hacía una cordial invitación, porque era una cuestión elemental. Con Dos Bocas, México tiene 7 refinerías en territorio nacional, más Deer Park, 7, 7. Solo Texas tiene 56. 7 por 8, 56. Un solo estado de la Unión Americana tiene 8 veces más refinerías que todo nuestro país. Entonces yo invitaba cordialmente a Greenpeace que se fueran a protestar a Houston, allá, porque si alguien está contaminando no son 7, son 8, allá es donde están contaminando. Entonces, era una discusión donde la oposición de manera querían instrumentalizar, manipulizar, sélvame del tren, pero a un nivel donde tomaron a gente como Natalia Lafourcade, como, no sé si se llama Manuel Albarrán, el cantante de Café Tacuba, Eugenio Derbez, es que las selvas. Yo creo que nunca habían puesto un pie en la península de Yucatán. ¿Por qué? Pues yo sí me precio de conocer la península de Yucatán. Muchas veces he estado allá desde principios, no, mediados de los años 80, fue cuando yo comencé a conocer la península de Yucatán. Y yo les decía, a ver, ¿estos tipos se han movido alguna vez entre Chetumal y Escárcega? No saben. ¿Se han movido alguna vez en la Riviera Maya entre Cancún y Tulum? Y no se han dado cuenta que una autopista de 4 carriles te destruye 4 veces más árboles que una doble vía férrea. De eso no se han dado cuenta. Entonces, si te fijas en la narrativa, esta narrativa persistente contra Dos Bocas, buscaban de todo. Querían cerrar la refinería de Cadereyta en Nuevo León. Eh, entonces, con la adquisición de Deer Park y con Dos Bocas, que va aumentando su producción, vamos a llegar, yo calculo que a finales de este año, a ya no tener necesidad de importar ni gasolinas, ni diésel, etc.
Nos va a quedar pendiente el gas natural, porque con Cedillo éramos autosuficientes en gas. Y es clave. La presidenta decía en una de sus conferencias mañaneras que a final del sexenio se prevé que más o menos una tercera parte de la energía eléctrica generada en este país va a ser de energías renovables. Sí, pero dentro de esa tercera parte va un 10% de energía hidráulica. Va un poco la geotermia, va un poco los biocombustibles. Está en discusión a nivel mundial si metes o no metes la energía nuclear dentro de las energías renovables. Yo la metería. O sea, los desechos son otra cosa porque los desechos de paneles fotovoltaicos y de aerogeneradores generan muchos problemas. O sea, si vamos a hablar de desechos, entonces pelas, porque ahí también con la enorme cantidad de minerales que se utilizan para generar energía a partir del sol y del viento, ahí se andan dando un entre con la energía nuclear. Entonces, si sumamos, uno dice, bueno, eso es un 10%, dejaron un 7%, ya son un 17%. Quiere decir que en este sexenio, con el plan Sonora y con los nuevos planes de CFE, con las dos plantas termosolares, le vamos a andar pegando, por ejemplo, a una tercera parte, que es un buen aumento, porque son obras que no se construyen de la noche a la mañana. Ya después la oposición comenzó a criticar que por qué Dos Bocas, que ya la habían terminado de construir, pero no producía gasolinas. La oposición se mueve en una narrativa que es una mezcla entre ignorancia y mala leche. Los que no son ignorantes es por mala leche. Y los que no lo hacen por mala leche son ignorantes. Para mí es que es una mezcla. Lo hacen por ambas, porque son ignorantes y son mala leche. Yo les preguntaría a los de la oposición que me den un solo ejemplo de qué refinería comienza a producir petrolíferos al día siguiente que se terminó de construir. Son, por eso participó en este proyecto del INPA, porque son estructuras tremendamente complejas, de la cual tienes que hacer una serie de pruebas que pueden prolongarse 6 meses, un año, dependiendo del tamaño y de la complejidad de la refinería, para que comiencen a producir y nunca van a producir al 100%. A todos los que critican el porcentaje de producción de Dos Bocas, yo les diría, ¿y cuánto estaban produciendo las refinerías cuando se fue el PRIAN en 2018? Esto lo denunció permanentemente la UNTIP, que es la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, porque las refinerías las dejaron trabajando a una tercera parte. Entonces nos tendrían que explicar por qué las abandonaron. Yo tengo exalumnos que trabajan en Pemex, Comisión Federal. Muchas de mis fuentes son directas en sitio. No que lo leí o que en la revista Energía Debate. Y que, no. En sitio. Y varios de ellos les tocó este proceso de echar a andar de nuevo las refinerías. Lo que ellos dicen, y es lo que Andrés Manuel, yo no recuerdo que lo haya dicho de manera explícita, dejaron las cosas peor. O sea, se sabía que estaban mal las refinerías. Prácticamente lo que ellos querían hacer era como agronitrogenados, era chatarrizar las refinerías para después venderlas a ExxonMobil, a British Petroleum, a Shell. Ese era el plan del PRIAN, solo que se les apareció el tigre en julio de 2018, se les apareció el espíritu de López Mateos, de Lázaro Cárdenas, y dijeron, a ver, como diría Víctor Jara, váyanse a Miami con sus tías. Para mí es algo increíble. Pontifican tanto Estados Unidos, pues váyanse para allá. En primera vamos a ver si Donald Trump lo recibe. Segundo, que me expliquen de qué van a vivir. Porque si están acostumbrados acá que me dan mi amigo el contrato, como en el caso de la industria farmacéutica, el mismo sector energético, el fenómeno de puertas giratorias, una enorme cantidad de exfuncionarios de Pemex que después se fueron a trabajar al sector privado, caso Georgina Kessel, exsecretaria de Energía,
¿Cuánta información privilegiada o confidencial no tenía de Pemex y de Comisión Federal? ¿Qué hizo la señora? Pues que se fue a trabajar con Iberdrola inmediatamente que terminó. Lo mismo pasó con Ernesto Zedillo y los ferrocarriles. Felipe Calderón también dice que se fue a trabajar a Iberdrola. Entonces, era este gran negocio. Hoy la secretaria de Energía, Luz Helena González, el plan que ha presentado le llaman rescate a Pemex, porque hay que tomar en cuenta también que la dejaron terriblemente endeudada. La deuda pasó de 2008 de 40,000 millones de dólares a 100,000 millones de dólares. 60,000 millones de dólares entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo que hereda Andrés Manuel López Obrador son 100,000 millones de dólares. Ojo, de eso tienes que pagar intereses, ¿eh? Mira, yo decía, a ver, el caso de Salinas Pliego, a ver, en sus tiendas, Electra, le debes 100 pesos, te va a cobrar un 10% porque eres moroso y no pagas. Bueno, vas a pagar 1,000 pesos. ¿Cuánto vas a pagar? 1,100. Va, 100 pesos. Échate una deuda de 100,000 millones de dólares y que tengas que pagar un 2%. Tan solo un 10%, 100,000 millones de dólares son 10,000 millones de dólares. Un 2% son 2,000 millones de dólares. 40,000 millones de pesos solo de la deuda de Pemex. 40,000. Es el presupuesto de 2 años de Tlaxcala o de Colima. O sea, es natural. O sea, y se preguntaba la presidenta, se preguntaba la Secretaría de Energía, se preguntó Rocío Nales, se preguntó Andrés Manuel López Obrador, se preguntó Ángel Valderas. ¿En qué se gastaron ese dinero? Yo tengo documentado los ingresos petroleros de los sexenios de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. De manera regular, mi base de datos, cada vez que sea el presupuesto, yo apuntaba a cuánto están previendo el precio del barril de petróleo, cuánto se vendió realmente, la diferencia, cuánto vendieron en el exterior, cuánto recibieron, le quitaba el costo y sacaba la ganancia en dólares y en pesos. En 3 sexenios entraron a este país 6.7 billones de pesos. 6.7 millones de pesos. Y aparte en deudas con 60,000 millones de dólares. 1.2 billones. 1.2 billones más 6.7 ya te lleva 8 billones. Y llevaron la deuda externa, la deuda pública, la llevaron de 1 billón a 11 billones, 10 billones más. Estamos hablando de 20 billones, es un dineral, 20 billones. ¿En qué se gastaron el dinero? ¿La barda? ¿Construyeron algo? No. Petroquímica, no. Parques eólicos, no. Parques fotovoltaicos, no. Dejaron caer la producción de gas, dejaron caer la producción de queroseno, de gasolinas, de diésel. Es que sale más barata comprarla afuera. ¿Cómo va a salir más barata? Yo creo que México, en la época del PRIAN, fue el único país en el mundo, el único país petrolero importando gasolinas. El único. Yo no veo ni a Arabia Saudita, ni a Kuwait, ni a Emiratos Árabes Unidos, ni a Venezuela importando gasolina. O sea, si tú tienes la materia prima, ¿cómo va a salir más barato? ¿Cómo? A ver, que me expliquen cómo va a salir más barato que mandes tu petróleo a Texas, que vas a tener que pagar el transporte de ida, el transporte de regreso y el servicio de refinación. Que en vez de que lo refines aquí, que te ahorras el transporte de ida y vuelta. Los tejanos no nos refinan gratis el petróleo. Entonces tienen que llevar su ganancia, por supuesto. Entonces también les tienes que pagar la ganancia. Y sobre todo, digo, en términos de empleos, el hecho de que Dos Bocas haya sido esta obra premiada, lo que primero es la parte técnica, la magnitud. A los mexicanos lo que nos interesa es tener una refinería que nos permita evitar la sangría, porque eran 600,000 millones de pesos al año que teníamos que estar comprando fuera en Estados Unidos. 600,000. ¿Quiénes se llevaban la tajada de León? Pues mira,
Las refinadoras tejanas, pues a todo dar. Me mandas petróleo, te lo refino y refino para Estados Unidos y además refino para ti, pues tengo negocio, ¿no? Qué bueno. ¿Quiénes están molestos? Pues ellos. ¿Quiénes más? Los políticos del PRIAN que se metieron al negocio. Hay que recordar que hoy lo que le llaman huachicol fiscal, el término más correcto es contrabando. Y ese contrabando nace de la reforma energética de 2013, que abre la puerta, la caja de Pandora, a que cualquier hijo de vecina pudiera importar petrolíferos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta trama del huachicol fiscal? Factureras, facturas falsas, pasas. Sí, pero eso no existía antes de 2013 por la sencilla razón de que nadie podía importar. O sea, abres la caja de Pandora y ahora es que la 4T no está haciendo nada. Ustedes abrieron la caja de Pandora. No se hagan con la reforma energética de 2013. Ustedes permitieron los contratos. Es natural que al igual que en los medios de comunicación, que en la industria, en la distribución de medicamentos, en el sector energético, quienes más critican eran los que tenían los negocios. Pues sí, porque tenías un negocio redondo. El sector energético, el gas, la electricidad, el petróleo, no requiere publicidad. Es, es, es un objeto de primera necesidad, igual que el agua. O sea, no tienes que hacer publicidad ni pagar grandes cantidades. No es una bebida azucarada que tienes que vender, no. O sea, no. La gente te va a comprar gasolina, te va a comprar petróleo, te va a comprar gas, te va a comprar electricidad, porque es de primera necesidad. Ahora hasta agregaría yo casi hasta el internet, ¿no? Bueno, soy Ángel Valderas Puga de Querétaro, ex profesor de las Facultades de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro, Instituto Tecnológico de Querétaro, con una invitación cordial para ver las transmisiones de la 4TV. Vale la pena.